Ludwig Wittgenstein, el filósofo que se ocupó especialmente del lenguaje, de la relación del lenguaje con la existencia humana, decía que los límites de mi lenguaje, los límites del lenguaje de una persona, son los límites de su mente, de su mundo, de la percepción que tiene de la existencia. Y agrega que revolucionario será solo aquel que pueda revolucionarse a sí mismo y exceder los límites de su lenguaje para abrir la percepción del mundo, de la mente, de la existencia. Si no podés cambiarte a vos mismo, misma, ¿qué podrás cambiar si no excedes los límites de tu propio lenguaje? ¿Qué límites podrás verdaderamente exceder? Uno de los fundamentos para el estudio de un nuevo lenguaje en Gurdjieff o Ouspensky es el hecho de que la palabra hombre, entendida en ese momento en términos de especie, por supuesto, y no de género. Hoy seguramente vamos a comprender mejor si decimos ser humano. Que la palabra hombre, dicen, no admite variaciones. Que todos, todas, etcétera, somos seres humanos sin diferencia entre, por ejemplo, un ser humano que jamás fue consciente de sí y que ni siquiera sabe esto. Es igual, según el lenguaje, a otro ser humano que se esfuerza por conseguir ser consciente de sí, y es igual a otro que ha trabajado toda su vida hasta hacerse completamente consciente. Estas tres posiciones implican tres percepciones diferentes de la realidad. Sin embargo, a los tres los llamamos seres humanos. ¿Habrás tenido alguna vez la sensación de que una persona parece de otra especie? Una persona con la que no podés empatizar del todo, que no podés comprender del todo. No te podés poner en su lugar, para bien o para mal. Según este sistema de pensamiento al que estamos ingresando a partir de este libro, Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky sobre Gurdjieff, podemos concebir tres estadios que están casi al mismo nivel, que serían el hombre o ser humano 1, 2 y 3, aquellos seres humanos en quienes prevalecen los centros motor e instintivo. El número 1, un ser humano especialmente, primordialmente físico. Otros que se sienten gobernados por la emoción, por su centro emocional. El número 2, seres humanos fundamentalmente emocionales. Y el número 3, en quienes prevalece el centro intelectual. Para activar estos estadios, no tenemos que hacer nada. Todos, todas somos seres humanos 1, 2 y 3, según esta categorización. Si queremos acceder a un cuarto estadio, necesitamos una escuela. No nacemos así. Ese cuarto estadio implica que para ese ser humano, la idea de su evolución es lo más importante de su vida, muy por encima de otros intereses. Este ser humano, con su trabajo consciente, adquiere un centro de gravedad permanente, un interés, un sentido, un camino.
a recorrer. Luego de este cuarto hombre, ser humano, vinculados a los estados de conciencia, siguen el quinto, que alcanzó la conciencia de sí mismo, el sexto, que alcanzó ya la conciencia objetiva, y el séptimo, con un yo permanente, una voluntad libre, muy difícil de imaginar. Voy a contarte una experiencia personal que de alguna manera se vincula con esto. Mi maestra de teatro, desde mis 14 años, yo tengo 60 ahora, murió esta semana, hace unos días, a los 90 años, y el día de su entierro yo daba una clase de historia del teatro argentino, en la cual un equipo de trabajo iba a presentar un periodo de la historia argentina, la generación del 60. En esa exposición del equipo se mencionaron 3 obras. A esas 3 obras correspondían cronológicamente, además, la primera, segunda y tercera escenas que yo había trabajado en el taller con María Esther, con mi maestra, a los 15 años, en segundo año. En primer año hacíamos improvisaciones, trabajábamos sobre cuentos y aprendíamos a decir poesía. Y en el segundo empezábamos a trabajar escenas. Y ese segundo año yo trabajé esas 3 y alguna otra. Esas mismas 3 que se mencionaron en la clase de historia el día del entierro de mi maestra. Además, descubrí que yo señalo en mis apuntes estas clases, esta materia que doy a veces, como teatro argentino y latinoamericano, siglas TAL. Y el taller de María Esther, desde su fundación, hace muchos, muchos años, se llama Taller Actoral Libre, y existe una placa que estuvo dando vueltas por ahí cada vez que María Esther se mudaba del taller o cuando tuvo su teatro. Taller Actoral Libre, TAL, Teatro Argentino y Latinoamericano, TAL. Y podría seguir mucho tiempo contándote estas coincidencias deslumbrantes, también vividas por otras personas allegadas a María Esther, que estamos haciendo su duelo en este momento. A mí me hace muy bien cuando me suceden estas cosas, porque tengo la sensación de que no estoy solo, a pesar de esta sensación irrevocable de soledad de los otros, de las otras, de esta distancia que no podemos terminar de franquear en relación a los demás, a las demás. Tengo la sensación de que hay un sistema perfecto que me contiene. Yo supongo que será una vivencia parecida a la de la persona creyente, cuando se le confirma la existencia de Dios. Cuando le pasa algo, dice, esto revela que Dios existe. Esto me pasa a mí, cuando se me revela ese sistema. Ese sistema para mí es Dios, puedo decir. Ahora, en un estado de conciencia de vigilia relativa, siguiendo el pensamiento que estamos estudiando, de sueño despierto, podemos pensar que esto es un milagro o una señal, mucho peor, porque una señal empieza a provocar inferencias, porque una señal ¿de qué? De lo que se te ocurra. Puede ser una buena señal, una mala señal, la señal de que vas a conseguir lo que te propones, la señal de que no lo vas a conseguir, o sea, pura invención, pura imaginación negativa. Lo que tenemos, lo que hay en realidad es la revelación de un sistema. Esto y esto, estas escenas que yo empecé a hacer en el taller, se juntan con esto y esto. La mención de las 3 obras a las que pertenecen en una clase de historia, varias décadas después,
justo el día del entierro de la maestra, con la cual se trabajaron esas escenas en el año 77. Eso hay. Lo demás es inferencia. En relación a la percepción de este sistema, de que hay algo que es superior a nosotros, a lo que no podemos acceder, pero sí que podemos percibir y con lo que podemos tomar contacto fugazmente cada tanto, hay personas que están más cerca de este sistema. Hay personas que pueden tomar contacto con este sistema más a menudo durante más tiempo. Podemos estar refiriéndonos a los seres humanos mencionados como quinto, sexto y séptimo, más cerca de la percepción de ese sistema que contiene, con más claridad, con menos ansiedad, con menos incertidumbre, habiendo trascendido lo binario, libres de la ley del accidente, libres de la emoción negativa, del parloteo inútil, libres de la inferencia, de la imaginación, de la mentira. Quienes pueden avisorarlo, presentirlo, saber que existe, estudiarlo, prepararse para tomar contacto con ese sistema, podemos decir que es este cuarto. Y luego tenemos 3-2-1. Para eso no necesitamos escuela ni hacer nada, todos, todas estamos en principio ahí, completamente ajenos a la existencia de este sistema. Solamente pueden subordinarse a la existencia de un Dios antropomórfico que es meramente dador y castigador arbitrario. Parecería que la realidad es completamente diferente según cuál de estos seres humanos que acabamos de analizar sucintamente la percibe. Otro aspecto de este sistema de pensamiento que también está relacionado con el concepto revolucionario de Wittgenstein y que puede ayudarnos también a desarrollar nuestra creatividad, es la conciencia, la aceptación del mal funcionamiento de la máquina cuando funciona sola, en cuanto a la actividad de sus centros, que se reemplazan recíprocamente cuando se detiene la actividad de alguno de ellos, automáticamente. Un centro deja de funcionar por alguna razón, empieza a funcionar otro en su lugar. No nos apagamos. ¿Podés recordar lo que te pasa, por ejemplo, cuando estás leyendo o viendo o escuchando algo y de pronto te das cuenta de que hace un tiempo que tu centro intelectual, o sea, tu presencia consciente, agotó su actividad, dejó de funcionar y lo reemplazó el centro motor o el instintivo? Podemos pensar que se trata de una mera distracción cuando somos espectadores pasivos, por ejemplo, si estamos viendo la televisión, una serie o un espectáculo. Puede ser, pero en la lectura somos definitivamente conscientes y activos. Es una actividad la lectura. Y todos sabemos, todas sabemos, que podemos leer sin atender al significado de las palabras, aún en voz alta y aún públicamente. Podemos automáticamente, mecánicamente, leer para nosotros, para otros, y no saber lo que estamos diciendo. Lo mismo nos pasa cuando perdemos algo. Cuando lo dejamos ahí, nuestro centro motor funcionó en lugar del intelectual. No estuvimos sabiendo dónde estábamos dejando eso que después perdimos. Y cuando nos inquietamos porque no sabemos si le pusimos llave a la puerta, o si apagamos el gas,
o si cerramos la ventana. No estábamos ahí, estaba solo nuestra máquina, funcionando sola, como puede, con esta característica: cuando se apaga un centro, se abre otro. Lo mismo puede pasar al revés, porque no hay nada jerárquico en esto, que el centro intelectual reemplace al motriz, por ejemplo. Cómo caminar, conducir un automóvil, andar en bicicleta, respirar intelectualmente, haciendo consciente cada movimiento, cada acción pequeña. O tomar una decisión con la única participación del centro emocional. Mejor no firmar contratos, no tomar compromisos cuando estamos existiendo a través del centro emocional. Pero claro, tampoco podemos enamorarnos, entre comillas. Habría que revisar también alguna vez qué es eso del amor y de enamorarse, pero digamos enamorarnos, imposible hacerlo a través del centro intelectual. Una persona puede decidir intelectualmente permanecer junto a alguien por conveniencia y mentirle, pero no enamorarse. Enamorarse es algo que está fuera de nuestro control, corresponde a nuestro centro emocional. El intelectual no sabe hacer eso. El intelectual es más lento que el motor, además. Fíjate hasta dónde, no se trata de jerarquías. El intelectual puede hacer unas cosas, pero el motor puede hacer otras que el intelectual no. Decidiste, por ejemplo, empezar a hacerte una sola tostada para el desayuno en lugar de dos. Venís haciéndote 2 tostadas todas las mañanas hace años. Y tomás la decisión de, a partir de hoy, hacerte una. Hasta que el centro intelectual no asimile este cambio al punto que pase al centro motor, que se ocupa de lo que no tenemos que pensar, vas a seguir poniendo 2 tostadas en el tostador. Te habrá pasado, te pasará, te estará pasando. Si no activás el centro intelectual en ese momento que conoce el cambio, que tiene la voluntad del cambio, que está dispuesto a colaborar con ese cambio, de poner solo una tostada en la tostadora, el centro motor va a poner automáticamente 2. Cada vez que intentamos modificar un hábito o un prejuicio, nos encontramos con este caso también. El centro motor se ocupa de nuestro prejuicio o de nuestro hábito y lo ejecuta automáticamente, si no es el centro intelectual el que está funcionando para desactivar ese hábito o ese prejuicio. Que la máquina funcione significa que estamos atentos, atentas a ella. Claro, el buen funcionamiento de la máquina habla de nuestra buena tarea de mantenimiento de la máquina. Y tomamos decisiones sobre ella. Gobernamos lo que podemos de ella y aceptamos lo que no podemos para ver si podemos gobernarlo más adelante. Así vamos a conseguir que no obedezca ciegamente esa máquina a estímulos externos, con su consabida reacción, también automática. Y así vamos a poder también descubrir el enorme poder sobre nosotros mismos, mismas, que nos ofrece esta máquina. La máquina funciona sola porque no la gobernamos nosotros. De alguna manera tiene que funcionar. Cuando empezamos a gobernarla nosotros, ya no funciona tan sola. Pero claro, tenemos que hacernos responsables, entonces, de nuestras decisiones y dejar de creer que las cosas nos pasan, que las cosas suceden y que nosotros no tenemos nada que ver.
solamente y nada menos nos conviene conservar nuestro poder. Así parece que para empezar a percibir una realidad más verdadera, que nos vaya haciendo salir del sueño, de este sueño despierto, conviene ampliar el lenguaje. Por otra parte, ardua y extensa tarea, ya que no se lo podrá ampliar hasta que no se lo conozca de verdad. Y estamos lejos de conocer de verdad el lenguaje incompleto que tenemos. Pero alguien, y en algún momento, siempre tiene que empezar. Y también ocuparse de la máquina que nos alberga, ocuparse de que esa máquina funcione de manera óptima y a nuestro servicio. Abandonar lo más pronto posible la esclavitud.